8. Bartolomé Mitre y la Galería de Celebridades Argentinas. Capítulo 8. Bartolomé Mitre y la Galería de Celebridades Argentinas. El debate entre Sarmiento y Alberdi habría tenido poca importancia si no hubiera tocado cuestiones vitales en las ficciones orientadoras de la Argentina. ¿Qué visión del pasado se volvería la oficial? ¿Quiénes serían iconizados como héroes nacionales? ¿Qué relatos de valor y sacrificio serían conservados y embellecidos para definir el alma argentina? ¿En qué términos se mencionaría a los gauchos y a las masas argentinas? ¿Qué papel en la historia del país se asignaría a las provincias y a Buenos Aires? ¿Qué se diría de los caudillos? En una palabra, ¿quién construiría el Panteón Nacional? La respuesta, como podía esperarse en este país dividido, es que los historiadores argentinos dejaron panteones enfrentados, uno liberal y porteño, el otro nacionalista y provincial. Para la mayoría de los argentinos las historias porteñas liberales constituyen la historia oficial, la versión del pasado que entró a los textos escolares. El creador oficial de la historia oficial fue el archirrival de Alberdi y Urquiza, Bartolomé Mitre. General, intelectual y político, Mitre fue un incansable defensor del privilegio porteño, que encaró la escritura de la historia como un campo de batalla más donde Buenos Aires podía triunfar. Nacido en 1821, Mitre era unos 10 años menor que la generación del 37, con la cual se lo asocia generalmente. Aunque llegó a ser símbolo del espíritu de Buenos Aires, pasó grande parte de su infancia en Carmen de Patagones, casi en la Patagonia. Era un chico lector, y como se pasaba el día entre libros desilusionó a su padre, quien esperaba verlo transformado en un rico estanciero. Exiliado en el Uruguay con su familia en 1833, Mitre mostró aptitudes para el liderazgo militar, y se batió sin éxito contra Rosas a las órdenes del caudillo uruguayo Fructuoso Rivera en 1839. Un año después, Rivera hacía capitán al joven Mitre, de 19 años, 2 años después, ascendía a comandante. Fue en esta época cuando Mitre publicó el primero de sus muchos libros, un muy elogiado manual de artillería. Para entonces Mitre ya se había relacionado con la comunidad de exiliados argentinos en Montevideo y había comenzado a escribir para los periódicos unitarios. Mostrando la misma rigidez de principios que metió en problemas a tantos unitarios, Mitre terminó riñendo con el gobierno de Rivera y, en abril de 1846, se vio obligado a abandonar Uruguay. Primero en Bolivia y después en Perú, siguió provocando iras oficiales por sus críticas a los gobiernos que lo albergaban. En 1848, viajó a Chile, donde consiguió un empleo en el diario antirrosista que editaba Alberdi, El Comercio de Valparaíso. Alberdi dejó registrada por escrito su esperanza de que este contacto profesional estrecharía más nuestra amistad nacida de en la simpatía y la identidad de causas y de ideas. Más adelante, empero, cuando Alberdi decidió vender el diario, Mitre encontró un benefactor chileno y se volvió su nuevo director, maniobra que al parecer a Alberdi no le agradó. Con el diario como altavoz, Mitre criticó a Chile por sus malos caminos, escuelas insuficientes y elecciones corruptas, nada de lo cual le creó muchas simpatías entre sus anfitriones chilenos. Como en el Uruguay, el Perú y Bolivia, las críticas de Mitre, aunque a menudo justificadas, mostraban poca sensibilidad a las susceptibilidades locales y aún menos conciencia de su propia vulnerabilidad como exiliado. Más de una vez le hicieron notar que si la vida era tan mala en Chile, siempre le quedaba el recurso de volver a la Argentina, que con Rosas a la cabeza no podía considerarse un modelo. Al producirse la rebelión de Urquiza, Mitre regresó efectivamente a la Argentina, donde condujo un pequeño contingente de hombres en la campaña contra Rosas. Pero, igual que Sarmiento, se resintió porque Urquiza no le dio un papel más central en la campaña. Tras el triunfo de Urquiza y el establecimiento del gobierno de la Confederación en Paraná, el papel de Mitre en el gobierno secesionista porteño entre 1852 y 1861 resultó crucial. La provincia de Buenos Aires quedó dividida entre dos ideas opuestas. Los autonomistas duros como Adolfo Alsina y sus seguidores proponían una separación definitiva del resto del país. En contraste, el exmilitar rosista y devoto federal Hilario Lagos encabezó una rebelión pro-Urquiza a fines de 1852 que mantuvo un sitio a Buenos Aires durante 7 meses. Lagos pidió refuerzos a Urquiza,
pero este, que todavía esperaba llegar a un acuerdo negociado con Buenos Aires, se negó a ayudarlo. De todos modos, Mitre no quiso reconocer las buenas intenciones de Urquiza. Como le dijo a la legislatura provincial, aunque no abuse, siempre será un déspota. Pero Mitre no agotó su tiempo en atacar a Urquiza. Pese a su constante actividad militar y política, encontró tiempo para ampliar su colección de documentos históricos, hacer investigación, y comenzar las biografías de héroes argentinos que constituyen su más duradera contribución a la patria. La pasión de Mitre por la historia se manifestó por primera vez en un artículo periodístico publicado en Montevideo el 14 de junio de 1843, conmemorando a Joaquín Felipe de Bedia y Pérez, abuelo del suegro de Mitre y héroe militar de su época. Los papeles privados de Mitre también contienen ciertas notas que preparó en marzo de 1841 sobre hechos y documentos concernientes a Dorrego, quizás un trabajo preliminar para una biografía que nunca escribió. La devoción de Mitre por el género biográfico se confirmó 2 años más tarde en un artículo sobre el más estentorio de los críticos de Rosas, José Rivera Indarte. Esta pieza, como muchas de las historias de Mitre, pasó por varias revisiones, y en cada versión se fue haciendo más extensa. Mitre lanzó sus proyectos más ambiciosos en el campo de la historiografía entre los años 1853 a 1859. Algunos de ellos no se publicaron en su forma definitiva hasta la década de 1880. El más significativo de estos fue un extenso artículo sobre Manuel Belgrano en una colección de biografías en un volumen titulada Galería de Celebridades Argentinas, publicado en 1857. La historia de Belgrano crecería a partir de ahí hasta convertirse en una obra voluminosa, que sigue siendo uno de los puntales de la historiografía argentina. El libro que contiene la primera versión de la historia de Belgrano fue en sí mismo un hecho singular en la historia argentina. Compilada por Mitre, con ayuda de Sarmiento, la Galería de Celebridades Argentinas es una colección de biografías, suntuosamente encuadernada y obviamente pensada para un vasto público. No puede sorprender que la selección de hombres a quienes se les acuerda rango oficial en la galería hayan servido todos a la causa porteña y ninguno haya sido un caudillo. Algunos también colaboraron con Rosas, pero los detalles de esa colaboración son cuidadosamente omitidos. La selección también refleja una preocupación por encontrar hombres ejemplares en diferentes vocaciones: 3 generales, San Martín, Manuel Belgrano y Juan Lavalle, un marino, Guillermo Brown, un sacerdote liberal, Gregorio Funes, 2 políticos, Bernardino Rivadavia y su ministro José Manuel García, un escritor, Florencio Varela, y un filósofo político, Mariano Moreno. En la introducción Mitre dirige un fugaz reconocimiento a hombres de otra persuasión política, lamentando que 3 próceres no liberales, Dorrego, Saavedra y Güemes, caudillo que por coincidencia era un héroe de la independencia demasiado grande como para ignorarlo, no hubieran podido ser incluidos. Sobre los otros caudillos, Mitre es más explícito, pero tenemos otro género de celebridades, que aunque no merezcan como los anteriores las bendiciones de la posteridad agradecida, se presentarán a sus ojos con el resplandor siniestro de aquella soberbia figura de Milton, que pretendía arrastrar en su caída las estrellas del firmamento. Estos hombres verdaderamente célebres bajo otros aspectos, ejercieron una grande influencia sobre los destinos de los pueblos del Río de la Plata. Su vida está rodeada de incidentes más dramáticos, son los representantes de las tendencias dominadoras de la barbarie, y sus acciones llevan el sello de la energía de los tiempos primitivos. Pueden servir de lección para los venideros. He ahí otra serie de retratos históricos, retratos terribles y ceñudos que inspiran horror, pero que sirven para realzar las hermosas figuras de los que se han hecho célebres por sus servicios, sus virtudes o sus trabajos intelectuales. Pero aún excluyendo a los caudillos, el autor de la galería tendría problemas. Como, por ejemplo, tratar con discreción temas como la asociación con Rosas de hombres como García y Brown. ¿Cómo explicar la falta de popularidad de los héroes unitarios? ¿Y cómo explicar el asesinato de Dorrego a manos del héroe unitario Lavalle, acto que constituye el pecado original unitario? Mitre enfrentó estas cuestiones sentando las premisas de lo que se volvería la historiografía oficial. La primera de estas premisas es un virtual rechazo a ver a la Argentina como otra cosa que el sueño de varios grandes hombres, todos porteños por nacimiento o inclinación.
La Argentina a ojos de Mitre no existía antes de que Mayo la hiciera existir por un acto de voluntad, puesto que los hombres de la Argentina colonial no se cuentan en el número de los hijos de nuestro suelo. En su estudio sobre José Rivera Indarte, Mitre afirma que el primer gran hombre que hizo existir a la Argentina fue Mariano Moreno, a quien llama el Miguel Ángel de la Revolución de Mayo, que apoderándose del hecho consumado, como de un magnífico trozo de mármol, le dio forma y vida, y presentó a los ojos atónitos del pueblo una estatua en la que todos vieron concretadas sus aspiraciones de independencia y libertad. Firme en su propósito y fuerte por los medios, en pocos meses de trabajo destruyó el antiguo edificio colonial por medio del pensamiento y la acción, y echó los fundamentos de una sociedad nueva a la que dotó de instituciones propias y de ideas esencialmente democráticas. Tales ejemplos no son comunes en nuestra historia, pero se han repetido más de una vez, y ellos por sí solos han impregnado con su perfume todo el camino que hemos atravesado, y mucho del que nos resta aún por recorrer. Las ideas que Moreno sembró ayudado por una ilustrada minoría, han sido cultivadas luego por la comunidad, luchando siempre contra el torrente de la barbarie. Cuando todos las creían estirpadas bajo las patas de los caballos de los Atilas de la Pampa, han aparecido hombres como Rivadavia que las han vivificado con el soplo fecundante de la civilización. Esta notable reducción de Mayo a la obra e inspiración de un hombre es contradicha después por el mismo Mitre. En la biografía de Manuel Belgrano, que apareció por primera vez en la galería y después creció hasta ocupar varios volúmenes, las pruebas presentadas por el mismo Mitre muestran que Mayo emergió de una compleja configuración de alianzas y rivalidades personales, circunstancias económicas y movimientos sociopolíticos que no son fáciles de comprender. Aunque era demasiado buen historiador para descartar por entero esos factores, Mitre de todos modos prefiere explicar el pasado usando teorías de grandes hombres y minorías ilustradas. Escribiendo sobre Manuel Belgrano, declara que el día que unos cuantos hombres comprendieron, estalló la revolución. Por eso, la revolución, que fue dirigida por una minoría ilustrada, fue recibida por las masas como una ley que se cumplía, sin sacudimientos y sin violencia. Los sucesos de la invasión francesa, en España, aunque cooperaron al éxito, no hicieron en realidad sino acelerar esa revelación, dando a los directores del pueblo, el secreto de la debilidad del opresor y la plena conciencia de su propio poder. Para confirmar este punto de vista, Mitre suele aludir a la distorsión reduccionista popularizada por Sarmiento, según la cual la política argentina no era más que un combate épico entre civilización y barbarie, con Moreno, Rivadavia y la minoría ilustrada porteña de un lado, y los Atilas de las Pampas del otro. Rivadavia y la minoría ilustrada, incluyendo al propio Mitre, no eran ni de cerca tan virtuosos como lo pretende esta argumentación, ni los caudillos siempre fueron tan bárbaros, hechos que Mitre segaramente conocía. ¿Cómo puede entonces Mitre, cuya brillantez es innegable, reducir tan fácilmente Mayo y los guardianes de la civilización en Sudamérica no solo a un movimiento único sino a unos pocos hombres iluminados inspirados por un individuo? Hay varias respuestas a esta pregunta. La más repetida y más ingenua sostiene que Mitre se limitaba a seguir las convenciones históricas de su tiempo sobre los grandes hombres. Sea como sea, Mitre mismo proporciona una explicación mejor. En la introducción a la Galería de Celebridades escribe, la historia argentina ha sido fecunda en hombres notables. La gloria de esos hombres es la más rica herencia del pueblo argentino, y salvar del olvido su vida y sus facciones, es recoger y utilizar esa herencia, en nuestro honor y en nuestro provecho. En esas vidas encontrará la generación actual modelos dignos de imitarse. En los sucesos memorables que ellas recuerdan, encontrará el historiador futuro, temas dignos de sus meditaciones austeras. De lo que puede deducirse que Mitre ve la historia como un cuento ejemplar, un medio para dar forma al futuro. Y usa deliberadamente el pasado para crear una mitología nacional, una ficción orientadora, cuya función primordial es justificar la Argentina que avisora. Pero Mitre no está pensando solo en el futuro. Intereses del presente, como sus propias ambiciones, su enemistad con Urquiza y el gobierno de Paraná, y su apoyo a la hegemonía porteña, forman el contexto necesario para explicar su elección de material y la forma de presentarlo en todos sus escritos juveniles. En resumen, su trabajo como historiador refleja los mismos intereses que lo llevaron a la actividad política y militar. Eran medios por los que trataba de legitimar sus aspiraciones como líder nacional y el dominio de Buenos Aires sobre el interior.
Al describir a Moreno, Belgrano y San Martín como las fuerzas básicas en la historia argentina, Mitre se justifica a sí mismo y a sus ambiciones como pensador, escritor, político, militar que aspiraba en su generación al papel que proyectaba sobre estos predecesores cuidadosamente elegidos. Esta es exactamente la conclusión que saca Juan Bautista Alberdi tras la lectura de la historia de Belgrano. Escribiendo desde París, Alberdi sostiene que Mitre trata de reformular la historia argentina en el molde de un único líder militar, hacer un ídolo de la gloria militar, que es la plaga de nuestras repúblicas. Alberdi afirma además que este error intencional de la historia, cometido por cálculo frío y egoísta de ambición, es apenas otro ejemplo de los intentos de Mitre por aportar gloria para sí mismo como el actual gran hombre de la minoría ilustrada porteña. Más pruebas del papel al que aspiraba Mitre pueden encontrarse en su curiosa interpretación de los fracasos a breve plazo de la Revolución de Mayo. Tal como cuenta la historia en la biografía de Belgrano en Galería, las riñas entre diversas facciones de Mayo fueron lo que sucede siempre que no hay unidad de pensamiento, o cuando un carácter enérgico no subordina todas las voluntades a la suya. Como el fracaso político en la visión de Mitre es un fracaso de personalidad, Mitre describe a Liniers, un popular héroe de la independencia, aliado de Saavedra, que fue ejecutado por cargos forjados por elementos extremos de la Revolución de Mayo, como un hombre cuyo carácter indeciso y ligero aunque fogoso, aceptaba la popularidad sin imprimir a los sucesos la dirección de una voluntad poderosa. ¿Y qué dice esto sobre Mitre y el papel heroico que él buscaba para sí mismo en la historia argentina? También él trataba de imponer a los hechos el dominio de una voluntad poderosa o ser una personalidad poderosa que pudiera subordinar todas las voluntades a la suya. Estas afirmaciones solas darían que pensar respecto del papel que buscaba cumplir Mitre en la política argentina. Así como el elogio que hace Mitre de grandes hombres justifica a Mitre mismo, la exaltación que hace de una minoría ilustrada como la fuerza detrás de Mayo justifica a otra minoría ilustrada. ¿Cuál es la de Mitre y sus partidarios porteños? De modo similar, su ataque a los caudillos del pasado es un ataque velado a Urquiza, cuyos honestos intentos de lograr un orden constitucional Mitre tenía que desacreditar para mantener en los porteños un sentimiento de legitimidad. Como los hechos no estaban de su lado, Mitre recurrió a la condena por medio de estereotipos: todos los caudillos eran bárbaros, Urquiza era un caudillo como cualquier otro. En consecuencia, el gobierno de Urquiza en Paraná representaba las fuerzas de la barbarie y los porteños mitristas eran los herederos legítimos de Moreno y Mayo, la minoría ilustrada cuyo destino era salvar el país. Pero el elitismo patente de tal posición era peligroso en términos políticos, sobre todo desde que los unitarios porteños eran percibidos como exclusivistas y desdeñosos de las masas. El deseo de Mitre de poner a una minoría ilustrada en el centro de Mayo lo deja en posición incómoda ante otra ficción orientadora que deseaba promover, ¿cuál es la de que Mayo reflejaba la voluntad popular? Para reconciliar estas dos perspectivas, Mitre busca adjudicar a los dirigentes porteños que admira una capacidad mística de percibir la voluntad profunda del pueblo. En la biografía del general Manuel Belgrano escribe, como todas las grandes revoluciones, que, a pesar de ser hijas de un propósito deliberado, no reconocen autores. La Revolución Argentina, lejos de ser el resultado de una inspiración personal, de la influencia de un círculo o de un momento de sorpresa, fue el producto espontáneo de gérmenes fecundos por largo tiempo elaborados, y la consecuencia inevitable de la fuerza de las cosas. Una minoría activa, inteligente y previsora dirigía con mano invisible esta marcha decidida de todo un pueblo hacia destinos desconocidos. Ella fue la primera que tuvo la inteligencia clara del cambio que se preparaba, la que contribuyó a imprimirle una dirección fija y a darle formas regulares el día en que la revolución se manifestó en todo su esplendor, sin dejar por esto de representar un solo instante las necesidades y las aspiraciones colectivas de la mayoría, que a su vez le comunicaba su impulso y le inoculaba su espíritu varonil. En este párrafo abundan las contradicciones. ¿Cómo es que las revoluciones son hijas de un propósito deliberado aunque no reconozcan autores? ¿Cómo es que una minoría inteligente y previsora dirige un movimiento que es la consecuencia inevitable de la fuerza de las cosas en general? Mitre está sugiriendo, en clara contradicción con las teorías del gran hombre que utiliza habitualmente, un historicismo hegeliano o darwiniano en el cual los hombres se limitan a servir a un movimiento invisible de la historia. O bien su intención, como sus ataques a los caudillos, tiene más que ver con sus ambiciones políticas que con la historia.
La explicación política es la más convincente, argumentando que las minorías ilustradas pueden reflejar una voluntad no explícita del pueblo. Mitre defiende a su propia minoría ilustrada contra las acusaciones de elitismo que siempre habían llovido sobre los liberales porteños. Para explicar cómo una minoría ilustrada también es democrática, Mitre recurre a dos epistemologías muy usadas aunque poco estudiadas, la verdad por afirmación y la verdad por definición. Lo que no puede probar, lo afirma, lo que no puede demostrar, lo define. Según Mitre, durante los tiempos conflictivos que llevaron al pronunciamiento revolucionario del 25 de mayo de 1810, un nuevo actor del drama revolucionario va a presentarse en la escena política, el pueblo de la plaza pública, que no discute, pero que marcha siempre en columna cerrada apoyando los grandes movimientos, que decide de sus destinos. Esto es, aunque los registros históricos muestran que los héroes de Mitre, los morenistas, se opusieron abiertamente a los intentos de Saavedra por democratizar la primera junta, Mitre por afirmación nos asegura que el pueblo fue un actor principal en el proceso revolucionario. Y como define al pueblo no se trata, según resulta, de cualquiera. El pueblo esperaba tranquilo el resultado de las deliberaciones de sus representantes legítimos y confundido en las masas compactas de los batallones nativos, esperaba la señal de sus jefes para intervenir con las armas, si fuese necesario. Esta frase reveladora distingue el pueblo de los batallones nativos y sugiere de ahí que el pueblo que le importa a Mitre es la gente decente antes que las masas en general. Esta distinción se hace más clara en un pasaje posterior donde afirma que de entre aquella multitud vibrante de indignación se vio surgir una nueva entidad, activa, inteligente y audaz, que a la manera de las guerrillas que aclaran la marcha de los ejércitos, era precursora del pueblo próximo a moverse en masa. De este modo, no bien ha afirmado Mitre que el pueblo participó en pleno en el proceso revolucionario, vuelve a definir al pueblo como una minoría inteligente que refleja el prejuicio antipopular y porteño del mismo Mitre. Para defender tales posiciones en términos democráticos, postula un vínculo misterioso entre algunos de los líderes revolucionarios y el pueblo, explicando de ese modo que aunque el pueblo nunca era consultado en forma visible, su voluntad se manifestaba de algún modo en las acciones de la minoría inteligente. Es exactamente el mismo argumento que usó Sarmiento para explicar la autoridad de los caudillos. Por lo demás, tal argumento coloca a Mitre rotundamente en la posición que estaba tratando de evitar, por mucho que trata de hacer del pueblo el participante central de las revoluciones, siempre vuelve a las teorías de los grandes hombres y las minorías inteligentes. Y por extensión a defensas veladas de él mismo y sus partidarios porteños en su lucha contra el gobierno nacional perfectamente legal de Urquiza. En resumen, Mitre incluye a las masas solo mediante la afirmación de que el pueblo reflejaba la voluntad de la masa. Que las masas también quisieran a Rosas, sospecharan de los liberales de Buenos Aires y apoyaran a varias generaciones de caudillos son elementos que deja totalmente de lado. Las demás biografías en la galería son una colección de calidad variable, seleccionada por razones que ahora no son claras. De todos modos, es evidente en general una política editorial de protección a los héroes unitarios y oscurecimiento de sus conexiones federales y rosistas. Por ejemplo, la biografía de Mariano Moreno, escrita y publicada por su hermano Manuel en 1812 bajo el título original de Vida y Memorias del Dr. Mariano Moreno, es parcialmente reproducida, pero sin mencionar el hecho de que Manuel fue un federal convencido que había representado a Rosas en Inglaterra durante 2 décadas. De modo similar, un breve artículo sobre el almirante Guillermo Brown no hace mención alguna al hecho de que Brown también fue partidario de Rosas. La política editorial de proteger las reputaciones unitarias es especialmente evidente en el tratamiento que reciben Rivadavia y Lavalle. En la breve biografía de Manuel José García puede verse un ejemplo del esfuerzo por preservar la reputación de Rivadavia. Escrita anónimamente por un amigo de la patria, el artículo parece ser obra del hijo de García, que se identifica al comienzo solo como proveedor de los documentos, tarea descripta así. En esta pequeña tarea ha pagado un escaso tributo al respeto y el amor filial. Por supuesto, García era una figura problemática. Como desafortunado emisario tanto de Rivadavia como de Dorrego en los años finales de la década de 1820 en las negociaciones con Brasil y Gran Bretaña que llevaron a la independencia del Uruguay, era acusado tanto por unitarios como por rosistas de haberse cedido en sus funciones y haber contribuido a la pérdida del Uruguay.
En tren reivindicatorio, la biografía previsiblemente justifica el papel de García por haber logrado una paz honorable y enteramente satisfactoria se celebró en 1828. En realidad, los dos tratados no dejaron satisfecho a casi nadie, y fueron una causal de peso en la caída de Rivadavia y el asesinato de Dorrego. Para hacer creíble su defensa, el biógrafo anónimo tenía que mostrar que el desafortunado diplomático se limitaba a seguir órdenes. Lo cual presentaba el problema de cómo culpar a Rivadavia sin mencionarlo. El autor lo consigue a lo largo de 5 páginas de circunloquios que aluden oscuramente al presidente, el nuevo presidente y el ejecutivo, sin mencionar una sola vez a Rivadavia por su nombre. Es casi como si el nombre Rivadavia fuera más sacrosanto que el hombre mismo, y la crítica fuera admisible solo mediante eufemismos. La biografía de Bernardino Rivadavia muestra un interés semejante en evitar detalles desagradables. La inclusión del artículo mismo representó algo así como un gesto diplomático de Departee Mitre, ya que su autor, Juan María Gutiérrez, era en ese momento uno de los ministros de Urquiza. Pero, dejando de lado las diferencias políticas entre Mitre y Gutiérrez, este aceptó plenamente la necesidad de crear íconos inatacables. En consecuencia, elogia la visión administrativa de Rivadavia y sus instituciones culturales, pero se limita a los términos más crípticos para hablar de las controversias que obligaron a Rivadavia a renunciar. Las fallas administrativas de Rivadavia son descritas en los siguientes términos: a pesar de la dócil voluntad que se sentía en la población para obedecer a un buen gobierno, existía una fuerza secreta que denunciaba y detenía su acción. Fuerza formada principalmente por las aspiraciones envidiosas apoyadas en hábitos rancios y en preocupaciones que una prensa sin doctrina social había incitado sin corregir. Es difícil decidir qué quiere decir esto exactamente. Parecería como si Gutiérrez estuviera culpando de la legendaria impopularidad de Rivadavia a una fuerza sin nombre que pervertía a la prensa y desviaba a las masas. ¿De dónde viene la timidez de Gutiérrez para atacar a los enemigos de Rivadavia y discutir sus errores y puntos vulnerables? ¿Miedo de ofender a ex-rosistas ahora bajo la enseña de Urquiza? ¿Miedo de desacreditar a Rivadavia presentando argumentos contra él? ¿Miedo de que cualquier discusión realista de las fuerzas y debilidades de Rivadavia debilitaría su utilidad como ficción orientadora para argentinos futuros? Sea cual sea la razón, el Rivadavia de Gutiérrez es una media figura, un ícono para la historia oficial que poco se parece al voluntarioso unitario que dominó la política argentina entre 1821 y 1827. Pero el respeto mostrado por Rivadavia no es nada comparado con la maniobra que los editores de la Galería pusieron en escena para proteger a Lavalle. Lavalle es una figura compleja. Patriota sincero aunque impredecible, luchó con valor en las guerras de la independencia, ganándose el respeto de San Martín y Simón Bolívar, quien una vez observó que el comandante Lavalle es un león a quien es preciso tener enjaulado, para soltarlo el día de la batalla. Vástago de una aristocrática familia porteña, nacido en 1797, era un adolescente cuando empezó a combatir a los españoles bajo las órdenes de San Martín, y no había cumplido 30 años cuando cesaron las hostilidades entre España y la Argentina. La verdadera tragedia de la vida de Lavalle fue que las guerras de la independencia terminaran tan pronto, dejándolo con la vocación de militar y sin guerras en que emplearla. Combatió para el gobierno unitario contra Brasil, pero no pudo aceptar el tratado de paz que le dio su independencia al Uruguay. Sintiéndose traicionado, lanzó un exitoso golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Manuel Dorrego, imponiendo así un protomodelo de intervención militar en gobiernos civiles que siguió vivo hasta bien avanzado el siglo XX. Para empeorar las cosas, ejecutó a Dorrego a fines de 1828, segaramente apoyado por unitarios que temían que alguien tan popular como el gobernador destituido pudiera encabezar un contragolpe. Como si esto no fuera suficiente para comprometer su reputación, su breve paso por la política tras la muerte de Dorrego resultó tan desastroso que la mayoría de los porteños vieron con alivio el ascenso al poder de Rosas. Bajo presión de Rosas, Lavalle huyó al Uruguay en 1829, y vivió en un desdichado exilio hasta 1839, cuando otros exiliados unitarios lo convencieron de encabezar una fuerza de invasión contra Rosas. La campaña pasó por 2 años de desastres, que culminaron con la muerte de Lavalle en octubre de 1841.
Uno de los más espeluznantes episodios en la historia argentina es el transporte que hicieron los leales a Lavalle de sus restos desde Jujuy hasta Bolivia, unos 400 kilómetros de calor desértico, para impedir que los enemigos profanaran su cadáver, que en el viaje se descomponía aceleradamente. Una vida marcada por tanto heroísmo, aventura, coraje, violencia y error merece una representación equilibrada, y hasta un poco de simpatía. No es lo que le dan los anónimos autores de la biografía de Juan Lavalle en la galería. Antes bien, su propósito es defender a Lavalle a cualquier costo, aplastando el disenso con un exceso retórico que no se veía desde las 101 de Sarmiento. La biografía de Juan Lavalle puede ser la biografía más representativa de la colección, ya que aparece como resultado de un genuino trabajo de equipo de varios autores, uno de los cuales suena muy parecido a Sarmiento, no solo en el estilo sino por su propensión a citar a Sarmiento. Como Lavalle despertaba controversias inclusive entre los unitarios, su biografía también proporciona una buena señal del esfuerzo que estaban dispuestos a hacer los constructores del Panteón por fundamentar la historia oficial. La introducción da el tono de panegírico de todo el artículo. El general de Juan Lavalle, nos dicen los biógrafos anónimos, en fin, pasa a colocarse a la izquierda del general San Martín. Esta curiosa abertura nos hace preguntarnos quién ocupará el lugar de la derecha, el difunto Belgrano, quizás, o algún argentino más reciente, quizás Mitre o Sarmiento. Lavalle, siguen los biógrafos, perteneció a aquellas legiones inmortales destinadas por la providencia para obrar la regeneración del mundo. Dotado de un valor sobrehumano y de una inteligencia superior. Hallaremos siempre a este obrero del progreso, combatiendo por la libertad de la patria. El que desde 1828 hasta 1841, en que exhaló el último aliento, no cesó un día de protestar con las armas contra la existencia sangrienta del verdugo del Río de la Plata. Para que el lector no piense que un ser tan elogiado necesita más defensa, los biógrafos van de inmediato a los problemas centrales de la vida de Lavalle, su golpe contra el gobierno electo de Dorrego, su ejecución del depuesto gobernador y su execrable actuación como presidente. En el manejo de estos problemas la biografía de Lavalle nos da un buen ejemplo de la historia oficial popularizada. Para defender las acciones ilegítimas de Lavalle, los biógrafos deben antes afirmar que Dorrego y el federalismo eran tan horrendos que Dorrego obtuvo exactamente lo que se merecía, que las acciones de Lavalle quedan enteramente justificadas. Este imperativo los lleva a emprender la descripción de la política de Buenos Aires hacia el fin del periodo rivadaviano. La situación era particularmente difícil ya que algunas de las provincias del interior tiranizadas por Ibarra, Bustos, López y Quiroga se negaban a reconocer la autoridad del gobierno general. Dos problemas debilitan esta afirmación. Primero, las poblaciones provinciales en su mayoría apoyaban a los caudillos y desconfiaban profundamente de Buenos Aires. Nada sugiere que las provincias, aun sin los caudillos, hubieran reconocido al gobierno de Rivadavia. Segundo, las provincias nunca habían aceptado a Buenos Aires como el gobierno general y estaban menos dispuestas a hacerlo después de que Rivadavia tratara de imponerle su constitución. En resumen, la cuestión entre manos no era la obediencia sino la legitimidad de los intentos de Rivadavia de controlar las provincias. Los biógrafos prosiguen lamentando que en el seno mismo del Congreso una oposición sistemática y violenta, encabezada por el coronel Dorrego, no se paraba en medios, a trueque de que descendiera de la silla presidencial de Bernardino Rivadavia. Una vez más, los hechos muestran otra cosa. Con razón o sin ella, la oposición federal en el Congreso se indignó por las maniobras de Rivadavia para federalizar la ciudad-puerto sin aprobación legislativa, y expresaron su disenso en sus funciones legítimas de funcionarios electos. Más aún, no hay motivo para suponer que los federales eran más violentos que sus oponentes unitarios. En una palabra, la renuncia de Rivadavia resultó de la insensibilidad política y la mala administración, antes que de las presiones de una violenta oposición. Los ataques a Dorrego empeoran. El regreso de Lavalle a Buenos Aires tras el Tratado de Paz de 1828 es descrito en los siguientes términos: a su llegada encontró a la capital en la mayor agitación. El presidente de la República inhabilitado para continuar con éxito la guerra, por la hostilidad que sufría de los opositores, encabezados por el coronel Dorrego, en alianza estrecha con los caudillos del interior,
Había enviado una misión a Río Janeiro para negociar la paz, bajo la base de la independencia de la provincia oriental, y el enviado, traspasando las precisas instrucciones que llevaba, había firmado un tratado ignominioso para el país. Este párrafo, otra vez, es más interpretativo que factual. Primero, el autor considera las buenas relaciones de Dorrego con los caudillos como una especie de traición antes que como un paso hacia la consolidación, la clase de iniciativa que promovía Alberdi en las cartas quillotanas. Segundo, los biógrafos limpian a Rivadavia de toda culpa por el primer tratado. En realidad, se sabe poco sobre la medida en que García se apartó de sus instrucciones, en parte porque Rivadavia les decía cosas diferentes a personas diferentes, como queda ampliamente demostrado en el relato que hace H. S. Ferns de las negociaciones. Está claro, sin embargo, que no bien Rivadavia comprendió que el tratado firmado por García enfurecía a la opinión pública, lo denunció y trató de hacer recaer todas las culpas sobre su ministro, que es lo que el mismo hijo de García evita decir sobre Rivadavia en la biografía de este que vimos antes. Los biógrafos de Lavalle tampoco mencionan que el exitoso tratado de 1828 que hizo del Uruguay un estado independiente antes que una provincia brasileña o argentina también fue negociado por el mismo García, esa vez bajo Dorrego. Pese a este escamoteo de datos, los biógrafos logran su objetivo de defender a Rivadavia al tiempo que sugieren que la respuesta violenta de Lavalle contra Dorrego quedaba de algún modo justificada. Tampoco se le concede a Dorrego un punto a favor por su considerable popularidad. El coronel Dorrego, nos dicen, escalaba el poder empujado por el brazo robusto del populacho, y se contrajo solo a financiar su poder estrechando sus relaciones con los caudillos del interior, y excitando cada vez más el espíritu salvaje de la plebe. La referencia de esta frase es la elección provincial que ganó Dorrego, por la que llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y sus intentos de construir puentes con los caudillos provinciales. Las elecciones mismas habían implicado cierto riesgo. Nombrado originalmente por la Sala de Representes de Buenos Aires, Dorrego fácilmente podría haber seguido en el poder sin buscar una ratificación electoral. Sin embargo, después de las elecciones de representantes de mayo de 1828, consiguió una nueva ratificación de su puesto. Para los biógrafos de Lavalle, en cambio, ganar con el voto popular solo significaba una alianza con la plebe, epíteto que recuerda los prejuicios étnicos y clasistas ya vistos en escritos de la generación del 37. Una vez dadas las premisas para la racionalización del golpe contra Dorrego, los biógrafos de Lavalle ponen manos a la obra. Su primera tarea es mostrar que la maniobra de Lavalle no violentó principios democráticos en tanto gozó del apoyo del pueblo. No puede sorprendernos que el pueblo resulte ser no cualquiera sino lo más electo del pueblo de Buenos Aires en Asamblea Popular, se reunía en la iglesia de San Roque, y por un acto en que firmaron más de 2.000 ciudadanos, se nombraba al general Lavalle gobernador provisorio de la provincia, encargándole de la misión de anular el poder de Rosas y Dorrego. No podían ser derrocados sino por los esfuerzos de la civilización armada. Se nos informa, además, que la asociación de Dorrego con los caudillos era condenatoria de por sí, ya que estos líderes provinciales no eran otra cosa que los representantes vivos de la barbarie, elevados al poder por la fuerza material de las masas salvajes. Pero especialmente escalofriante es la conclusión: el derrocamiento armado de gobiernos electos es permisible, inclusive deseable, si se lo hace en nombre de la civilización armada, argumento usado para justificar virtualmente todos los golpes en la historia argentina. Habiendo declarado así que Dorrego se merecía todo lo que tuvo, y que los perpetradores del golpe solo buscaban proteger la civilización de la masa bruta, los anónimos autores encaran el asunto más espinoso: el asesinato de Dorrego. En un comienzo cauto, afirman que la ejecución del infortunado coronel Dorrego ha sido calificada ya por los buenos de toda la nación como error que nadie más que el general Lavalle lamentó después con toda la efusión de su alma elevada. Sin embargo, como en nuestra calidad de biógrafos creemos que estamos en el deber de legar a la posteridad todos los antecedentes de este suceso fatal para que pueda formar juicio y fallar con conocimiento de causa. Esta declarada imparcialidad y devoción a las pruebas, no obstante, se desvanece velozmente en una nube de retórica apologética más al tono con el resto de la biografía, dejando a un lado que era el desorganizador exclusivo de toda la República, que por su causa el país, comprometido en una guerra nacional,
Había tenido que abdicar sus glorias firmando una paz menos ventajosa de la que debía esperarse después de 4 victorias, que por escalar y conservarse en el poder, había humillado al pueblo de su nacimiento poniéndolo bajo la tutela de los caciques del interior. Las consideraciones que sin duda obraron más en el ánimo del general al tomar su errada resolución fue que el coronel Dorrego había sido el primero que en nuestras luchas civiles daba el escándalo de echar mano de las tribus salvajes del desierto para combatir con los cristianos. Los mismos autores desmienten mucho de lo anterior. Por ejemplo, sus críticas a los caudillos, las masas brutas, y a los federales en general, contradice la afirmación de que Dorrego era el exclusivo perturbador de toda la República. Además, la paz menos que desventajosa que le dio su independencia al Uruguay era considerada en general como el único modo de terminar las hostilidades con el Brasil. Y por cierto era mejor para la Argentina que los términos aceptados por García originalmente bajo Rivadavia. Además, los contactos amistosos de Dorrego con los caudillos mal podían considerarse una tutela, y la idea de que Dorrego estaba agitando a los indios para luchar contra los cristianos es puramente difamatoria. La biografía sigue así, y siendo el coronel Dorrego el jefe natural del Partido Federal de esa época, es decir, el caudillo de las masas desenfrenadas, que de un extremo a otro de la República hacían estremecer a los pueblos con su algazara salvaje, creyó que haciéndolo desaparecer, la sometería por medio de un tremendo ejemplo. Ofuscado por el humo de un combate fratricida, con el corazón lacerado por las desgracias del país. No recordó que las ideas malas o buenas no se degüellan, y que la única sangre que fecunda el árbol de la libertad es la que se derrama en su tronco combatiendo por su causa en los campos de batalla. A continuación los biógrafos insertan una extensa cita de Sarmiento que incluye el siguiente pasaje: no hacía más que realizar su voto, confesado y proclamado de ciudadano. Lavalle, fusilando a Dorrego, como se proponía fusilar a Bustos, López, Facundo y los demás caudillos, respondía a las exigencias de su época y de su partido. Lo que Lavalle hizo, fue dar con la espada un corte al nudo gordiano en que había venido a enredarse toda la sociabilidad argentina, dando una sangría, quiso evitar el cáncer lento, la estagnación. Aunque ya temible en su propio contexto, esta defensa de las acciones de Lavalle lo es doblemente en tanto anticipa punto por punto argumentos usados en todo golpe militar contra los gobiernos argentinos establecidos. Un líder corrupto cuya popularidad hace de algún modo inoperables los controles y equilibrios del gobierno institucional, masas ignorantes cuya voluntad debe ser ignorada por su propio bien, un patriota militar que busca devolver el país a la normalidad, y por último un llamado a la violencia, o civilización armada, como única solución para una situación tan fuera de control que solo medidas extraordinarias pueden funcionar. Además, en la sugerencia de que los problemas pueden resolverse mediante la eliminación de ciertas personas, los biógrafos de Lavalle se alinean no solo con el plan revolucionario de Mariano Moreno de medio siglo atrás, sino también con el más sangriento gobierno militar en la historia argentina, la Junta que gobernó de 1976 a 1983. De hecho, los biógrafos de Lavalle, quizás por primera vez en la historia argentina, describen 2 veces el acto criminal de Lavalle con el eufemismo hacer desaparecer, ahora famoso en todo el mundo gracias a la guerra sucia que llevó a cabo el reciente gobierno militar contra su propio pueblo. La defensa de Lavalle también destaca un hecho desagradable de la historia argentina. Con frecuencia la gente más estentórea en el apoyo de un gobierno institucional es la primera en apoyar un golpe cuando su grupo no está en el poder. También es significativa la imagen de un cáncer que necesita ser extirpado. Detrás de cada golpe, detrás de cada experimento económico, detrás de cada cambio traumático de gobierno, está la imagen del doctor sabio que debe realizar una cirugía radical que, si bien dolorosa, es necesaria para la supervivencia del país. El uso repetido de estas imágenes en el discurso político argentino indicaría una peculiar predisposición a aceptar soluciones extremadas como algo necesario, e incluso natural. La ejecución de Dorrego por Lavalle es cubierta del mismo modo discreto en la biografía de Manuel José García. El ejército se retiró a fines de este año y sublevándose contra la autoridad y ejecutándose al gobernador Dorrego, se engendró la guerra civil en Buenos Aires y en las provincias. No se hace mención alguna al hecho de que fue Lavalle, furioso por la firma del tratado, quien lo inició todo, ni se sugiere que los unitarios, ansiosos por librarse del popular Dorrego,
simpatizaban con todo lo que hiciera Lavalle, si no es que lo impulsaban a hacerlo. De hecho, el uso conveniente del se impersonal en la cláusula final desvía la responsabilidad de cualquiera en particular, casi sugiriendo que todo el asunto fue algo que pasó espontáneamente y sin autorización. La historia oficial de la tragedia de Lavalle y Dorrego que podemos leer en la galería es especialmente interesante cuando se la compara con notas que escribió Mitre sobre Dorrego en 1841, 15 años atrás. Tomadas antes de que las exigencias de justificar a una minoría ilustrada porteña colorearan su pensamiento, las notas de Mitre presentan un cuadro muy distinto del caso Dorrego. Antes que una sistemática y violenta oposición en el seno mismo del Congreso, Dorrego, en la primera versión de Mitre, es un espíritu vivo, penetrante, activo, elevado y sublime que contrastó el mundo soñado de Rivadavia con las llagas, los deseos, las necesidades de la nación. En la versión anterior, Dorrego es un pragmático, que cuestiona constantemente la factibilidad de los grandiosos proyectos de Rivadavia, haciendo preguntas incómodas sobre costos reales y beneficios. Además, Mitre reconoce en sus notas de 1841 que el ascenso de Dorrego al poder después de la desafortunada asociación de Rivadavia con el primer tratado de García con el Brasil fue enteramente comprensible, un tratado afrentoso, estipulado por nuestro enviado en el Río Janeiro, un menoscabo de nuestra dignidad y derechos, divorció el gobierno con el pueblo, con el cayó la facción que hasta entonces había manejado las bridas del Estado. Una historia muy diferente a la versión de la galería, donde el coronel Dorrego recurría a cualquier medio imaginable para obligar a Bernardino Rivadavia a abandonar el sillón presidencial. El primer Mitre tiene inclusive palabras amables para el gobierno de Dorrego. La marcha de Dorrego no está señalada por grandes mejoras, pero fue prudente y generosa. La libertad de imprenta fue respetada, nadie fue perseguido ni proscripto por sus anteriores opiniones, extendió las fronteras al sur. La República se organizó de hecho bajo una forma federal convencional y las provincias lo encargaron de todos los negocios de paz y guerra y relaciones exteriores. Mitre también habla en buenos términos del Tratado de Dorrego con Brasil, que considera sin duda el momento más memorable de su gobierno. Más notable todavía es la condena que hace Mitre del golpe de Lavalle contra Dorrego, el general Lavalle, no tomando consejo sino de su impetuosidad, y considerando en Dorrego al promotor de la anarquía, en vez del primer magistrado de la República, determinó llevarlo por su orden al patíbulo, arrojando así una mancha indeleble sobre las páginas de su vida. Que había cambiado entre 1841, la fecha de estas notas de Mitre sobre la vida de Dorrego, y 1857, fecha en que el grupo de Mitre publica La Galería, para explicar enfoques tan radicalmente diferentes de la vida de Lavalle. La única diferencia real era la situación política de Mitre. Las notas fueron escritas en el Uruguay antes de que las ambiciones políticas de Mitre se definieran. En 1841, desde el exilio, era posible ver a Dorrego con relativa imparcialidad. Mitre y los autores de la galería, en cambio, necesitaban justificarse como minoría ilustrada haciendo resistencia a la barbarie que para entonces había sido identificada con el federalismo en general y el gobierno federal de Urquiza en particular. Y así como la civilización armada encarnada en Lavalle había luchado contra la barbarie de Dorrego, la civilización armada encarnada en los mitristas porteños debía prepararse una vez más para subyugar a la barbarie de los urquicistas. Cada versión de la historia de Dorrego toma sentido así sobre el trasfondo político de los años 1841 y 1857. Aunque la galería puede ser el ejemplo más claro de los presupuestos de la historiografía de Mitre, como historia es una obra menor, sobre todo cuando se la compara con las dos monumentales biografías que Mitre terminó en la década de 1880. La primera de estas fue un estudio en 2 volúmenes titulado Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, publicada en 1859, versión muy expandida del artículo de la galería, y conocida como segunda edición. La historia de Belgrano es importante por muchas razones. Aunque tuvo que pasar por 4 ediciones cada una con extensa reescritura y aumento antes de alcanzar su forma definitiva, la historia es un clásico de la historiografía argentina. Como ha observado Rómulo de Carbia, el mejor historiador de historiadores en la Argentina, Mitre reunió y estudió los libros que se habían ocupado de historia americana, los sometió a la prueba crítica, los clasificó según lo que ella dejó como precipitado y trató de poner, frente a lo impreso,
los resultados de su pesquisa personal en las fuentes inéditas. En resumen, y pese a sus ambiciones políticas, Mitre trajo a la historiografía argentina un laudable interés por las pruebas y la documentación. En realidad, la cuarta y definitiva edición de la obra, publicada en 3 volúmenes en 1887, es un tesoro de extensas citas de documentos que Mitre coleccionó durante 50 años de trabajo en archivos. Igualmente admirada es su Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, en 3 volúmenes, cuya primera edición sale en 1887 a 1888 con una segunda en 1890. Pese al impresionante aparato bibliográfico en que se apoya su obra, sin embargo, la historia de Belgrano de Mitre provocó una larga polémica sobre su premisa básica, que una historia de Belgrano, un gran hombre, y la minoría ilustrada de Buenos Aires, pudiera ser presentada como una historia de la independencia argentina. Contemporáneos de Mitre como Dalmacio Vélez Sarsfield y Vicente Fidel López mantuvieron este debate con Mitre durante casi 3 décadas. En realidad, sus críticas a Mitre posiblemente llevaron a una fundamentación mucho más sistemática en los documentos. En razón de esta mayor profundidad bibliográfica, cada edición sucesiva de la historia la mejora. La primera escaramuza en el debate comenzó en una serie de artículos publicados por Dalmacio Vélez Sarsfield en el periódico El Nacional en 1864. Al llamar a la historia de Belgrano de Mitre un juicio injurioso y calumniante a los pueblos del interior, Vélez Sarsfield busca mostrar que las masas y sus caudillos jugaron un papel importante en el movimiento de la independencia, desligados del liderazgo porteño representado por Belgrano y San Martín. El punto central de la argumentación de Vélez Sarsfield es Martín Güemes, un contemporáneo de José Artigas, que luchó junto a San Martín y Belgrano al frente de un ejército de gauchos que más de una vez resultó decisivo en el rechazo a las tropas realistas. Pero Güemes no siempre cooperó tan amistosamente con los porteños. Tras las guerras de independencia, Güemes, como Artigas, resistió los intentos porteños de poner a Salta bajo control de Buenos Aires. También como Artigas, apoyó políticas sorprendentemente progresistas para su época. Como gobernador de la provincia inició un sistema de impuestos progresivo y medidas de reforma agraria que lo pusieron en malos términos con las ricas familias salteñas, una de las cuales era la suya propia. Además, como hidalgo, Güemes contribuyó a cambiar el sentido de la palabra gaucho, de delincuente a patriota nativo. Los historiadores modernos en general están de acuerdo en que Güemes logró un buen equilibrio entre la lealtad a la nación y la defensa de la provincia. También es muy elogiado actualmente por trascender sus propias raíces de clase para conducir un movimiento popular y progresista. A ojos de Mitre, en cambio, la popularidad entre las clases bajas y la oposición a Buenos Aires eran pecados imperdonables. Incapaz de desmentir la contribución de Güemes a la lucha por la independencia, Mitre concede que como caudillo fue grande en la lucha por la causa común, pero afirma que como caudillo fue funesto contribuyendo con su ejemplo a la desorganización política y social. Mitre insiste además, con vituperio ya estereotipado, en que Güemes fue un caudillo destinado a adquirir una gloriosa a la vez que siniestra celebridad. Aunque educado y perteneciente a una notable familia de Salta, manifestó siempre una tendencia a halagar las pasiones de las multitudes para conquistarse su afecto y dividirlas de las clases cultas de la sociedad. Como en otros ejemplos de estilo oficialista, lo que significa esto es que Güemes buscaba la inclusión de las clases populares, y rechazaba las aspiraciones de la minoría ilustrada de Buenos Aires al poder exclusivo sobre las provincias. Los ataques de Mitre a Güemes no quedaron sin respuesta. El hecho es, escribe Vélez Sarsfield, que el caudillo Güemes, ese hombre a quien se culpa de haber procurado siempre atraerse las masas, se sirvió de esas masas para salvar su país y salvar la Revolución de Mayo. Vélez Sarsfield critica en particular la actitud desdeñosa de Mitre hacia las masas. La historia de los pueblos no puede separarse de la historia de los grandes hombres que los han dirigido, pero tampoco la historia de estos puede prescindir del teatro de sus acciones. Nuestros historiadores toman individualidades, exageran sus condiciones, no sabemos el medio en que han vivido, el tamaño y el valor de los pueblos en que han obrado, los brazos secundarios que los han auxiliado. No conocemos ni las costumbres, ni las opiniones de las masas, ni sabemos los nombres de los primeros personajes que influían en ellas. Vélez Sarsfield sostiene luego que la insistencia de Mitre en la prueba documental, antes que una virtud, es lo que condena sus historias a la parcialidad.
ya que los documentos reflejan en su mayor eleparteos intereses de las clases altas. Afirma que, como las masas y sus líderes populares dejan pocos rastros escritos, su historia exige métodos que incluyan la leyenda, la tradición oral y los testimonios. El defecto de la historia de Belgrano, concluye Vélez Sarsfield, es estar sacada de los documentos oficiales, en los que nunca aparece la verdad histórica. En resumen, Vélez Sarsfield buscaba inclusión para las masas y sus caudillos en la historia, así como Artigas, Hidalgo y Alberdi habían querido incluirlos en la sociedad. En su respuesta, Mitre descarta las críticas de Vélez Sarsfield como reminiscencias vagas e incompletas, desnudas de todo comprobante. Siempre en su posición de árbitro exigente, Mitre insiste en que Güemes debe ser juzgado de acuerdo a las pruebas documentales con la imparcialidad severa ante el tribunal de la historia para lección de todos. Si bien la amplia documentación de Mitre da esa impresión de severa imparcialidad, una mirada más atenta revela una cuidadosa selección de pruebas que desmiente todo reclamo de objetividad. Por ejemplo, para documentar que Güemes fue un caudillo tan malo como cualquier otro, Mitre cita sin ningún recaudo crítico las memorias del general José María Paz, prominente general unitario y defensor del privilegio porteño, cuyos sentimientos hacia los caudillos eran una negativa tan ciega como la de Mitre. Citando los escritos de Paz como pruebas testimoniales, Mitre puede desdeñar a Güemes como un orador gangoso, cómico en sus lujosos vestidos que imitaban los trajes del pueblo, demagogo excitando a los pobres a la rebelión contra la clase más culta de la sociedad, y caudillo idolatrado por los gauchos. Las memorias de Paz son de hecho una fuente principal que usa Mitre contra Güemes. Mitre nunca cuestiona las intenciones y confiabilidad de Paz ya que necesita documentación para fundamentar el mito de los caudillos bárbaros y sus hordas salvajes. Esta visión de los caudillos también dio apoyo a la negativa de Mitre a negociar de buena fe con el caudillo Urquiza, y quedó subyacente en su visión de su propio papel en la historia argentina, líder de una minoría ilustrada llamada a resistir la barbarie. Fue precisamente el uso selectivo que hizo Mitre de las pruebas lo que llevó a Alberdi a acusarlo de que la historia de Belgrano es la leyenda documentada, la fábula revestida de certificados, que son para ver, pero no para leer de otro modo que los lee la vanidad del país, esto es, con los ojos cerrados. Una ironía, solo en años recientes ha sido investigado el lugar de Mitre en la historia argentina con el rigor que merece. Pero aún así es notable ver cómo los historiadores suelen tocar el tema Mitre con una extraña reverencia. Quizás lo tratan caballerosamente por reconocer en él a un colega que contribuyó enormemente a la historiografía argentina. Sean cuales sean los prejuicios de Mitre, los estudiosos actuales siguen encontrando útiles sus monumentales biografías de Belgrano y San Martín. Además, ninguna biblioteca de documentos originales de la Argentina colonial y del siglo XIX supera la que formó el propio Mitre. Otro motivo, quizás, para la escasez de estudios críticos sobre Mitre es la complejidad del tema. Mitre, como Sarmiento, desafía toda clasificación. Al ser una paradójica combinación de brillo intelectual, heroísmo, elocuencia, ambición, oportunismo e intriga, Mitre admite que se lo vea desde muchos ángulos y combinación de ángulos. Ninguno de sus contemporáneos tuvo sus dotes combinadas de escritor, historiador, político, administrador, orador y líder militar. Es cierto que Sarmiento fue mejor escritor, Alberdi un pensador más lúcido, Urquiza un patriota más entregado, López un historiador más legible, y casi cualquiera pudo superarlo como novelista y traductor. Pero nadie tuvo todos esos talentos juntos, ni tampoco nadie acomodó sus talentos en un vehículo más perfecto de autopromoción que el que mantuvo a Mitre en la mira del público desde 1852 hasta su muerte en 1906. Pero Mitre es mucho más que un producto de la ambición personal y las relaciones públicas. Una vez que Urquiza dejó de ser un obstáculo y Mitre llegó a presidente, se ocupó de organizar el país, fundar escuelas, redactar códigos y leyes, mejorar el sistema bancario y monetario, marcar políticas de inmigración y construir puertos, líneas telegráficas y ferrocarriles. En todas estas actividades se mostró un funcionario imaginativo e incansable, tanto que sin Mitre la Argentina moderna podría no existir. Pero hubo otro Mitre, un hombre cuyas ambiciones una y otra vez interrumpieron el desarrollo nacional y siguen distorsionando la comprensión del pasado argentino.
Cuando las ambiciones personales de Mitre coincidieron con el bien de su país, fue un servidor público imaginativo y celoso, cuando no, fue una peligrosa fuente de perturbación y distorsión histórica. Separar las ambiciones de Mitre de su patriotismo es especialmente difícil por su ubicua retórica liberal. Sean cuáles sean sus acciones y motivos, siempre lo dijo bien. Sus escritos nos hablan en presente y están cargados con el denso perfume de la elocuencia liberal, mientras que sus acciones siguen en el pasado, esperando ser iluminadas por historiadores laboriosos. Con elocuencia liberal atacó los planes de Urquiza de unificar el país bajo un gobierno igualmente representativo de Buenos Aires y las provincias. Con elocuencia liberal llamó a su periódico Los Debates, aunque siempre reflejó un solo punto de vista. Con elocuencia liberal llamó a su siguiente periódico La Nación, nombre que disfraza su inflexible prejuicio porteñista. Con elocuencia liberal condujo a la Argentina al borde de una desastrosa guerra civil que fue evitada solo porque Urquiza se negó a combatir. Con elocuencia liberal colaboró en una vergonzosa guerra contra el Paraguay, y con elocuencia liberal en 1874 intentó un golpe contra un presidente constitucional, Nicolás Avellaneda, cuya mayor ofensa había sido derrotarlo en su segunda postulación a la presidencia. Si Mitre hoy es más recordado como un estadista, erudito, líder político e historiador liberal, es en parte porque sus palabras siguen defendiéndolo y promoviéndolo. Y si sus palabras flaqueaban, sus descendientes se apresuraban a salir en su ayuda. Durante décadas, la familia Mitre fue dueña y editora de La Nación, el gran diario de la capital y en temas culturales el más importante del país. De ahí que La Nación pudo ejercer una influencia tácita sobre la vida intelectual argentina mediante el simple expediente de controlar quién y qué se publicaba o reseñaba en sus páginas. En realidad, con la colaboración de sus descendientes, Mitre durante muchos años se mantuvo casi tan intocable en la muerte como lo fue en vida. Dada la complejidad del hombre y los giros laberínticos de la vida intelectual argentina contemporánea, los escritos de Mitre siguen siendo la mejor ventana para ver que, pese a sus grandes palabras sobre democracia y su notable contribución a la historia, nunca deja de ser el defensor de los grandes hombres y las minorías ilustradas, vale decir, de él mismo y de los que están de acuerdo con él. La primera apareció en el periódico montevideano El Nacional, diario político, literario y comercial. Un folleto con el mismo artículo, ahora ampliado, fue publicado por El Mercurio en el mismo año en Valparaíso, Chile. La tercera edición apareció, ampliada otra vez, como folleto en Buenos Aires en 1853, y de ahí está tomada la versión que figura en las obras completas. La biografía de Mariano Moreno en realidad es una reimpresión de la que había escrito su hermano Manuel en 1812, de la cual se habló en el capítulo 2. En la época en que se publicó La Galería, Manuel estaba cerca de la muerte, acababa de regresar de Londres, donde había representado durante muchos años al gobierno de Rosas. Hay entonces una cierta ironía en la inclusión del trabajo de Manuel en La Galería, aunque era un devoto federal y leal a Rosas. Su principal obra escrita fue publicada en una colección de biografías específicamente planeada para justificar a los enemigos políticos de Manuel Moreno. Las obras completas dan el texto íntegro de varias versiones de lo que se volvería la historia de Belgrano. Cito de las obras completas en razón de su mayor accesibilidad. De acuerdo a los editores, la versión y es idéntica a la biografía de Belgrano que apareció en La Galería. Los enemigos de Dorrego, en especial los perdedores unitarios, inmediatamente reclamaron diciendo que la elección se había ganado con fraude. Tomás de Iriarte, un observador contemporáneo por lo general confiable, que critica a Dorrego en otros terrenos, no hace mención alguna de fraude en su elección a la gobernación. Pero, más significativo aún, Mitre en sus notas de 1841 sobre Dorrego también acepta los resultados de las elecciones sin comentarios. También incluidos entre los papeles de Mitre había notas que tituló Consejos y apuntes para escribir la biografía del general Lavalle, fechadas el 30 de agosto de 1857, poco antes de la publicación de La Galería. Dedicadas en su mayor parte a las experiencias militares de Lavalle durante las guerras de la independencia, esas notas no dicen casi nada sobre el golpe y la ejecución de Dorrego. La torpe defensa que hace Vélez Sarsfield de Güemes fue en realidad el primero de varios intentos de redimirlo de la degradación que cubría a todos los caudillos por igual en la historia oficial. La historia de Güemes de Atilio Cornejo en gran medida resume la opinión moderna,
el debate entre Mitre y sus críticos entró en una segunda ronda en la década de 1880, periodo que escapa al alcance de este libro. Vicente Fidel López, un autor tan prolífico como Mitre y mucho más influido por historiadores como Thierry y Macaulay, reiteró la crítica de Vélez Sarsfield a Mitre, en el sentido de que el interés de éste por la documentación no enceguecía a los problemas más amplios. Mitre contraatacó calificando de impresionista la historia de López. El debate entre López y Mitre ha sido analizado en extenso en Carbia, Historia, 148 a 172. Ricardo R. Caillet Boyce también analiza el debate en su artículo La historiografía, como hace Joseph R. Barager en The Historiography of the Río de la Plata Area since 1830. Además, como lo indican obras relativamente recientes como las muy entretenidas y no muy confiables de Arturo Jauretche, Los profetas del odio y el medio pelo en la sociedad argentina, el papel de Mitre en la historia argentina sigue inspirando discusión. Me refiero a la admirable biografía de Miguel Ángel de Marco, Bartolomé Mitre, una biografía. Buenos Aires, Planeta, 1998. Mitre, desde luego, justificó esta acción con acusaciones de fraude. De hecho, tanto Avellaneda como Mitre recurrieron a métodos que hoy en día serían considerados fraudulentos. De ahí, tal vez, la furia de Mitre. El fraude de su rival fue más exitoso que el fraude de los mitristas.